Bueno, resulta fascinante imaginar que una sola palabra, apenas 3 letras, en el antiguo hebreo, haya podido desencadenar uno de los debates teológicos más intensos de la historia humana. Sí, totalmente. Y más cuando hablamos de conceptos que han levantado imperios de fe y a la vez han provocado divisiones muy profundas. Exacto. Por eso hoy vamos a sumergirnos en esta inmersión en el corazón mismo de este laberinto. Vamos a analizar la naturaleza de Dios según el cristianismo, centrándonos en el choque entre la visión trinitaria clásica y la doctrina de la unicidad. Que también es conocida como el movimiento de solo Jesús, claro. Y es un tema que a menudo genera chispas. Ya te digo. Para nuestra inmersión de hoy, contamos con una brújula muy particular. Es un análisis argumentativo en formato vídeo muy exhaustivo, que se dedica a diseccionar y refutar las bases de esa doctrina unicitaria. O sea, la meta de este material es ofrecer una estructura clara, casi como un mapa para principiantes, que permita a cualquiera entender de dónde viene este cisma histórico y textual. Eso es. Pero antes de empezar a abrir textos antiguos y buscar traducciones, hay que hacer una pausa obligatoria. Sí, por favor. Como guías en esta inmersión, nuestro papel no es sentarnos aquí a dictar sentencias sobre quién tiene la verdad absoluta o qué dogma es el correcto. Desde luego que no. Nuestra labor es exponer los argumentos tal cual los presenta la fuente, entender cómo se construye esta defensa y, bueno, analizar los engranajes de la teología de manera imparcial. Exactamente. Y algo que el propio autor del material subraya constantemente es que este análisis debe hacerse sin atacar a las personas. Se trata de debatir ideas con rigor, pero siempre desde el respeto hacia quienes sostienen una postura distinta. A ver, pues vamos a entrar en materia porque la fuente empieza derribando lo que llama un mito fundacional. Ajá. Mucha gente asume que la idea de la Trinidad es un invento exclusivo de la Iglesia Católica y que por pura lógica, si uno no es católico, no debería creer en ella. ¿Cómo aborda el vídeo esta asociación? Pues lo aborda señalando que es una falacia de asociación de manual. El argumento de la fuente es que el hecho de que la Iglesia Católica defienda la Trinidad no convierte esta doctrina en un invento suyo. Claro, tiene sentido. Es decir, del mismo modo que su creencia en la infalibilidad de la Biblia no hace que la Biblia sea propiedad exclusiva de Roma. Ya. Según los registros que aporta el video, el concepto de un Dios trino ya circulaba y era debatido en la Iglesia primitiva muchísimo antes de que existiera la jerarquía de la Iglesia Católica tal y como la conocemos hoy. Espera, frena un momento. Si la Iglesia primitiva ya tenía asimilada esta idea trinitaria, ¿de dónde sale entonces la doctrina de solo Jesús? Buena pregunta. ¿Alguien se levantó un día y decidió inventarla de cero o cómo fue? Para entender eso tenemos que viajar al siglo III. Fue una época de crisis teológica brutal. Me imagino. El cristianismo se estaba expandiendo en un mundo grecorromano que estaba, plagado de dioses. Y los cristianos estaban desesperados por defender su monoteísmo. Querían dejar clarísimo que no eran politeístas bajo ningún concepto. Exacto. En ese afán, surgieron figuras que intentaron resolver el misterio de la naturaleza divina de formas alternativas. Por un lado estaba Arrio, Ajá. que básicamente decía que para mantener a un solo Dios supremo, Jesús tenía que ser un Dios menor, un ser creado. Vale, entiendo el motivo de Arrio, pero a ver, eso no es la doctrina unicitaria de la que hablamos hoy. ¿Qué tiene que ver Sabelio en todo esto? Sabelio es la clave de bóveda aquí. Era un sacerdote que intentó resolver el mismo problema del monoteísmo, pero por otro camino totalmente distinto. Vale. Él propuso que Dios no son 3 personas, sino un único actor que se pone diferentes máscaras o roles según el momento histórico. O sea, una manifestación secuencial. Eso es. Su teoría era que Dios actuó con la máscara del Padre en el Antiguo Testamento, luego se la quitó para ponérsela de Jesús durante la Encarnación y finalmente asumió el rol del Espíritu Santo en Pentecostés. Claro, visto así parece una solución súper elegante para un problema de relaciones públicas en el siglo III. Parecía elegante, sí, pero la Iglesia primitiva la rechazó categóricamente. La consideraron una herejía monumental porque destruía por completo la narrativa bíblica. Ya. Y la idea de Sabelio quedó sepultada durante siglos, supongo. Totalmente. Lo interesante es que la fuente señala que el movimiento Solo Jesús de la actualidad no tiene una línea histórica continua desde los apóstoles. Fíjate. En realidad, es un resurgimiento moderno de esa vieja idea de Sabelio, que estalló de repente en 1913 en un campamento en California.
o sea, en un entorno de altísima carga emocional. El autor menciona que este resurgimiento se dio en un contexto donde primaba el fervor por encima del rigor histórico o textual. Exactamente. Pero entonces, si alguien te viene hoy en día defendiendo a capa y espada esta teología, ¿cómo sugiere el vídeo que se maneje la conversación? Pues con mucha empatía. La fuente hace hincapié en que la mayoría de las personas que siguen el movimiento unicitario son creyentes profundamente sinceros. Claro, no lo hacen por llevar la contraria. Para nada. Su problema, según el autor, no es de mala fe, sino de haber recibido una enseñanza histórica incompleta. Por eso, la respuesta nunca debe ser la condena, sino abrir los textos y compartir la historia con paciencia. Y hablando de abrir textos, creo que toca pasar a la lingüística pura y dura, porque aquí es donde la cosa se complica bastante. Vamos a ello. Un argumento central de los unicitarios es el tema de los nombres. Dicen que Padre y Espíritu Santo son simples atributos genéricos y que el único nombre real y con poder es Jesús. Ajá. A ver, me explota un poco la cabeza con esto, porque ¿cómo justifican que de repente se anule la identidad del Padre y del Espíritu? La lógica unicitaria asume que si hay un solo Dios, solo puede tener un nombre propio revelado. Pero la refutación que presenta el vídeo es fascinante por su sentido práctico. Cuéntame. Explica que la única razón por la que Jesús es un nombre humano, y fíjate que era un nombre increíblemente común en la Judea del siglo I, Sí, había muchísimos. es precisamente por la encarnación. El Dios eterno no necesitaba un nombre de pila terrenal hasta que decidió caminar entre seres humanos. O sea, el Hijo fue el único que tomó carne, así que fue el único que necesitó un nombre humano para que le llamaran a cenar, por así decirlo. Exacto. El Padre y el Espíritu nunca asumieron cuerpos físicos. Pero a ver, que no tengan un nombre de pila terrenal no significa que sean meros adjetivos. Ahí les dado. El vídeo demuestra que en el Nuevo Testamento, Cristo mismo instituye Padre y Espíritu Santo no como descripciones vagas, sino como títulos con categoría de nombre propio. O sea que cuando Jesús hablaba del Espíritu Santo, hablaba de una entidad con voluntad propia. Eso es, no de una fuerza impersonal o un simple rasgo de carácter divino. Y esto choca de frente con el gran campo de batalla textual, que es el Evangelio de Mateo capítulo 28. Uy, sí, ese es un punto caliente. Esa instrucción famosísima de bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El análisis menciona que los defensores de la unicidad argumentan que este versículo es falso. Sí, dicen que la Iglesia lo alteró. Exacto, y culpan a un historiador del siglo III, Eusebio de Cesarea. Supuestamente, el texto original decía simplemente bautizar en el nombre de Jesús. Ajá, pero a ver, me cuesta muchísimo creer que alguien pueda alterar un texto tan importante en toda la Biblia y que nadie, absolutamente nadie, se dé cuenta. ¿Qué pruebas aportan? Pues la fuente es implacable en este punto, apoyándose en la crítica textual moderna. El argumento unicitario se basa en que Eusebio, en algunos de sus escritos, citaba a Mateo de forma abreviada. Vale. Pero el vídeo aclara algo demoledor, y es que no existe ni un solo manuscrito griego antiguo del Evangelio de Mateo que contenga esa versión corta. Ni uno solo. ¡Madre mía! Entonces, ¿por qué iba Eusebio a escribirlo así? ¿Por pura pereza? Hay que entender cómo funcionaba la literatura en la antigüedad, ¿sabes? Antes de la imprenta, copiar textos a mano era un esfuerzo titánico. Claro, el papiro y el pergamino no eran baratos precisamente. Exacto. Eusebio era historiador, y como muchos otros, usaba convenciones estilísticas o notas casi taquigráficas para referirse a pasajes que todo su público ya conocía de memoria. O sea, fue una abreviatura literaria. Totalmente. No hubo un concilio secreto para cambiar la Biblia. De hecho, el autor del vídeo aporta que al menos 4 padres de la Iglesia anteriores a Eusebio ya citaban el pasaje de Mateo con la fórmula trinitaria completa. Vamos a plantear una analogía para aterrizar esto un poco. Es como si en la actualidad estamos en una reunión legal súper compleja y alguien toma apuntes rápidos en su cuaderno usando siglas y saltándose palabras. Me gusta por dónde vas. Si dentro de 500 años un investigador encuentra esa libreta llena de garabatos y decide que ese es el texto legal vinculante e ignora los cientos de contratos notariales originales que detallan cada cláusula... Sería un disparate histórico. Exacto. Confundir los apuntes de Eusebio con el manuscrito original es dar un salto al vacío. Es una forma muy gráfica de verlo, ¿sí? Y te muestra el peligro de construir una doctrina inamovible basándote en una anomalía literaria e ignorando el peso aplastante de la evidencia documental. Vale. Te compro el argumento de los manuscritos. La fórmula de Mateo es real. Ajá.
Pero si es real, tenemos que abordar el elefante en la habitación. Si los apóstoles sabían que debían bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Ya sé por dónde vas. ¿por qué narices, cuando leemos el libro de los Hechos, parece que se saltan la orden y bautizan repetidamente solo en el nombre de Jesús? Parece una contradicción flagrante. Y ese es, de hecho, el caballo de batalla más fuerte del movimiento Solo Jesús. Leen el libro de los Hechos y ven un patrón muy claro. Normal. Pero el autor del vídeo explica que el error garrafal aquí es tratar la frase en el nombre de Jesús como si fuera un conjuro mágico. ¿Un conjuro? Sí, o una fórmula ritual que hay que pronunciar sílaba a sílaba mientras sumerges a alguien en el agua. A ver, si no es un ritual, ¿qué querían decir entonces? Querían establecer autoridad jurisdiccional. Hay que sumergirse en la Judea del siglo I para entender esto. Vale, pongámonos en contexto. En esa época y cultura existían docenas de tipos de bautismos y baños rituales. Estaban los baños de purificación de los fariseos, el bautismo de arrepentimiento de Juan el Bautista. O sea que el bautismo no era algo exclusivo de los cristianos. Para nada. Entonces, cuando los apóstoles decían que alguien debía bautizarse en el nombre de Jesús, no estaban recitando un poema. Estaban dejando claro bajo la autoridad de qué maestro y en qué tradición específica estaban entrando. Me recuerda cómo funcionan las fuerzas del orden. Cuando la policía tumba una puerta y grita, abran en el nombre de la ley. Exacto. No significa que la ley sea una persona literal o que estén recitando un hechizo. Están invocando a la institución y la autoridad que les respalda para entrar en esa casa. Esa es la mecánica exacta. Y hay un matiz teológico crítico que la fuente añade sobre por qué los apóstoles insistían tanto con los judíos. ¿Cuál es? Pues que un judío del siglo I ya creía devotamente en Dios Padre. También tenía asimilado el concepto del Espíritu de Dios a través de los escritos de los profetas. Ya, eso lo tenían clarísimo. Lo que les costaba asimilar, la verdadera piedra de tropiezo para ellos, era aceptar que ese rabino llamado Jesús de Nazaret fuera el Mesías y tuviera autoridad divina. Claro. Por eso, el mensaje apostólico ponía todo el peso en el eslabón que les faltaba. Tenían que aceptar específicamente la autoridad y el sacrificio de Cristo. Tiene todo el sentido del mundo. No vas a gastar saliva convenciendo a un judío del Antiguo Testamento de que Dios Padre existe. Eso ya lo traen de fábrica. Totalmente. Y ya que mencionas el Antiguo Testamento, creo que es el momento perfecto para irnos al núcleo duro de la fe judía. Vamos allá. Porque mucha gente, al escuchar la palabra Trinidad, piensa automáticamente, me estás vendiendo 3 dioses, eso es politeísmo puro y duro. Y me imagino que los judíos de la época pensaban igual. Ese es el miedo visceral que impulsa tanto a los herejes de la antigüedad como al movimiento actual, ¿sí? Lógico. Y el vídeo lo aborda yendo directamente al Deuteronomio capítulo 6. Es la declaración de fe más sagrada del judaísmo, el famoso Shema. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y los unicitarios se aferran a ese uno como prueba definitiva de que Dios es una singularidad indivisible, supongo. Así es. Pero aquí es donde la lingüística hebrea cambia las reglas del juego por completo. A ver, ilumínanos. La palabra original en ese texto para referirse a uno es echad. Y el detalle crucial es que echad no denota una singularidad matemática rígida y solitaria. Ah, ¿no? No, existen otras palabras hebreas para eso, como yachit, pero echad denota una unidad compuesta. A ver, explícame eso de la unidad compuesta, porque así de primeras suena oxímoron total. El autor usa el ejemplo perfecto del Génesis para que se entienda. Cuando la Biblia describe el matrimonio, dice que el hombre y la mujer se unirán y serán una sola carne. Ajá. Pues la palabra hebrea ahí es exactamente la misma, echad. Tienes a 2 individuos distintos, con personalidades distintas, interactuando, pero que bajo un pacto conforman una unidad total y absoluta. O sea, no se fusionan perdiendo su identidad física. Exacto. Operan como un solo ente funcional. Es la diferencia entre hablar de una sola manzana, que es indivisible, y hablar de un racimo de uvas. Sigue siendo un racimo, pero compuesto por varias uvas. ¡Qué barbaridad! Resulta asombroso cómo un concepto tan gigantesco pende del hilo de una sola palabra antigua. Sí, impresiona. Esto hace que uno se dé cuenta de lo peligroso que es dar por sentadas las traducciones en nuestra lengua materna sin escarbar un poco en el contexto original. Y esta exploración del hebreo antiguo permite a la fuente desmontar uno de los mitos históricos más arraigados que existen. ¿Cuál? La idea de que los judíos del Antiguo Testamento jamás concibieron ningún tipo de pluralidad divina. Fíjate, yo siempre había asumido que el judaísmo antiguo era estrictamente unitario, sin fisuras de ningún tipo. Esa es la percepción moderna, y hasta cierto punto la postura del judaísmo posterior a Cristo. Ya.
Pero la fuente, analizando los propios textos hebreos, demuestra que la fe antigua sí percibía un eco de pluralidad. El rechazo frontal, dogmático y sin concesiones a cualquier forma de pluralidad proviene del Talmud. Que es muy posterior, claro. Sí, es una recopilación de interpretaciones rabínicas que tomó fuerza siglos después. En parte, todo hay que decirlo, como reacción defensiva frente a la expansión del cristianismo trinitario. Textos antes de que llegara el Talmud. El vídeo aporta varios clásicos. Desde el momento mismo de la creación en Génesis, cuando Dios dice, «Hagamos al hombre a nuestra imagen». El texto usa un plural indiscutible. Y no podía estar hablando con los ángeles, me imagino. No, porque la teología judeocristiana es clarísima en que el ser humano no fue hecho a imagen de los ángeles. Tiene sentido. ¿Qué más ejemplos hay? También está el relato de la Torre de Babel con el «descendamos y confundamos», o la inquietante visión del profeta Isaías cuando escucha a Dios preguntar «¿Quién irá por nosotros?». Hay un goteo constante de pluralidad operando dentro de la unidad de ese Echad. Exactamente. Y si el Antiguo Testamento nos deja esas pistas lingüísticas sutiles, el Nuevo Testamento es como encender los focos del estadio de golpe, y este es el tramo final del análisis, si no me equivoco. Así es. El autor responde a esa queja habitual de que la Trinidad es tan ilógica que necesitas una especie de revelación mística para aceptarla. Claro, lo del misterio insondable. Pero su argumento es diametralmente opuesto. Dice que si simplemente te sientas a leer la historia visualmente sin prejuicios, la pluralidad es abrumadoramente obvia. Estoy totalmente de acuerdo con el enfoque del autor aquí. La escena reina para demostrar esta lógica visual es el bautismo de Jesús en el río Jordán, ¿verdad? Esa misma. Píntame la escena para los que nos escuchan. Pues tienes al Hijo encarnado físicamente sumergido en el agua. Al mismo tiempo tienes al Espíritu Santo que desciende de manera visible, con forma de paloma. Ajá. Y simultáneamente se escucha la voz del Padre resonando claramente desde el cielo diciendo, «Este es mi Hijo amado». Tienes a las tres personas interactuando en el mismo espacio-tiempo, pero de manera claramente separada. Eso es. Vale. Pero si yo soy unicitario y defiendo que Dios es una sola persona, te diría, a ver, Dios es omnipresente, no tiene límites físicos. Perfectamente puede estar en el agua, convertirse en paloma y hablar desde el cielo, todo a la vez. Esa es la defensa habitual, sí. Pero me pareció brillante el toque de ironía que utiliza la fuente para desmontarlo. A ver. El autor argumenta que obligar al texto a decir eso convierte a Jesús en una especie de ventríloco cósmico. Qué bueno. Recordemos que Jesús se había limitado voluntariamente a un cuerpo humano. La idea de que estuviera en el agua haciendo proezas vocales para proyectar su propia voz desde las nubes para hablarse a sí mismo y decir «Este soy yo, mi hijo amado», es que rompe por completo la lógica interna de la narrativa. Roza el teatro absurdo, la verdad. Totalmente. Y el análisis lleva esta misma lógica a los momentos más íntimos de Jesús, como sus oraciones. Claro, cuando está en el huerto de Getsemaní sudando sangre o en la cruz gritando aquello de «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Exacto. Si la unicidad fuera cierta, Jesús habría estado montando un espectáculo dramático, fingiendo hablar con alguien más para engañar a quienes le escuchaban. Forzar el texto de esa manera es lo que acaba rompiéndolo. El vídeo concluye que la lectura más natural, coherente y sincera de los evangelios muestra a Cristo enseñando a usar al Hijo como el camino para relacionarse con el Padre. Con la asistencia del Espíritu. Eso es. Muestra a personas distintas cooperando en perfecta unidad para un mismo propósito. Bueno, si miramos en retrospectiva todo el viaje que hemos hecho hoy, guiados por este análisis, hemos recorrido un terreno enorme. Desde luego que sí. Hemos visto cómo la historia temprana, con Arrio y Sabelio, ya lidiaba con estos miedos al politeísmo. Hemos rascado en la crítica textual para ver por qué los historiadores como Eusebio usaban abreviaturas. Y hemos entendido el contexto legal y cultural detrás de bautizar en el nombre de Jesús en el libro de los Hechos. Exacto. Hemos descubierto la inmensa profundidad de la palabra hebrea ejad y, finalmente, hemos visto la pura lógica escénica y narrativa en la vida de Jesús. Y creo que el mayor acierto de la fuente, más allá de la solidez de sus datos, es la actitud con la que propone divulgar todo esto. Fundamental. Repetimos, la información histórica, los matices del hebreo o los manuscritos griegos no deben usarse como armas arrojadizas para ganar discusiones de Internet. No.
Por favor. Son herramientas para construir puentes y ofrecer claridad a quienes, a menudo con la mejor de las intenciones, han sido guiados por lecturas incompletas. Resulta fascinante plantearse cómo la interpretación de una sola palabra o el desconocimiento de una abreviatura histórica pueden llegar a moldear la identidad y las normas de millones de personas a lo largo de los siglos. Totalmente. Y esto deja una pregunta poderosa para reflexionar a cualquiera que nos esté escuchando, incluso si la teología no es su campo principal. A ver. Cuando observamos el enorme edificio de nuestras propias convicciones, aquellas ideas que defendemos a capa y espada, ¿cuántas de esas certezas inamovibles están verdaderamente cimentadas en un contexto histórico completo? ¿Y cuántas son simplemente la abreviatura de otra persona que hemos decidido dar por válida sin cuestionar los cimientos? Es una incógnita que sin duda merece su propia inversión profunda. Desde luego. Hasta la próxima.